Gutiérrez Forero, natural de Socorro, Santander del Sur. Bueno, yo le comento, resulta que estando estudiando yo en el Colegio Universitario de Vélez, me hice muy amigo de una familia, éramos muy allegados a la familia Sánchez, y entonces uno de ellos era compañero mío de estudio, y con el tiempo después supe que se habían radicado aquí en Miraflores como caucheros, y hablando con uno de ellos, con Efraín, él me comentó que por qué no, que ya que mi familia tenía varios cargos en el magisterio, porque mi familia era vinculada al magisterio y yo tenía el escalafón de Cundinamarca, entonces me dijo, pues camine para allá y allá miramos a ver cómo se hace, a ver si se organiza allá, a ver si de pronto había la posibilidad del cargo. Entonces me vine al de los Sánchez, que eran muy allegados a la familia, muy amigos, una familia muy allegada, como llegar a mi casa, y estando ahí, pues entonces conocí a la rectora de esa institución, que era María Fidela Sánchez Cardoso, y ella era muy vinculada con el comisario, con la autoridad mayor del BOPES, eso era el viejo BOPES, y entonces pues ahí en esa estadía mía fui conociendo y se presentó la oportunidad de trabajar en el magisterio renglón que yo podía manejar, y fui nombrado como director estamos hablando del año 1969, 69, 70 y 71, estuve en ese sector, pero eso era el viejo PES. Entonces de ahí hubo una situación de profesional en Caño Grande, lo que hoy en día se llama Retorno. Entonces en Caño Grande hubo una situación laboral allá con el director de allá, y la autoridad máxima del sistema educativo creyó conveniente mi traslado allá, y fui trasladado a Caño Grande a reemplazar esa vacante. A Caño Grande llegué yo allá en el año 71. Miraflores era la pista de aeropuerto, él era aeropuerto, la pista, y las casas que habían a los lados, las casitas que habían a los lados, por decir al lado hacia el río, que era la más poblada, tendría por ahí unas 15 casas en fila india, rectas, y al frente también tenía unas, pero no tantas, como unas 10 al frente. Ese era el pueblo, el resto todo era ya cuestión de campo, ya finquitas, atos no, sino fundos de indígenas, era muy poblado por los indios, por los indígenas. Pues ahí entre comerciantes y funcionarios públicos, comerciantes y empleados de sanidad, entidades de gobierno, pues pongámosle unos 70, 80, más o menos, porque el magisterio era muy pequeño, y también éramos 3 nomás, y el hospital eran como 4 enfermeros. Entonces las nóminas eran muy pequeñas y muy reducidos, pero la fonía, había un cargo que era el de la fonía, que es lo que llamamos Telecom. Después fue Telecom, que era la fonía, que era por donde se comunicaba uno con la familia o con el que fuera. Eso lo manejaba el gobierno, la fonía. Bueno, por eso le comento, entonces basado en la amistad, que ellos eran caucheros, los Sánchez, Jorge y Efraín Sánchez, ellos eran caucheros, tenían su embarcación, tenían sus negocios, ellos tenían un almacén, vendían ropa, víveres, comerciantes, y entonces habían 3 o 4 almacenes en el pueblo, que eran el fuerte para surtir a la gente del campo, a los colonos y a los indígenas, por el río. Y yo le pongo que unas 70, 80 familias ahí en el casco urbano, porque ellos también tenían sus embarcaciones para viajar por el río y elaborar el comercio, hacer el tráfico comercial. La industria que lo que más se conseguía allá era el caucho y las pieles, era el fuerte. Cuando eso todavía no existía el fenómeno ese de la coca, ni la coca era una cuestión muy corta, ¿no? Nadie la manejaba, la indígena, ¿no? Y las pieles, y la pequeña agricultura que había pequeña agricultura como la yuca, el plátano, el arroz. Me fue fomentando ese tipo de agricultura. El indígena fue haciéndole a la cosa con lo blanco.